vamos a dar inicio a este encuentro. Bueno, UDI@Educación Virtual les da la bienvenida al webinar Enseñar y Aprender en Tiempos de Confinamiento, en el cual estará como ponente María Alejandra López Parra. Este webinar está en el marco de la estrategia UDA desde casa. Les agradecemos muchísimo el haber aceptado nuestra invitación a participar en la sección del día de hoy. Yo soy Marisol Salazar y estaré con John Freddy Parra en el chat apoyándolos. Recuerden que tendrán la cámara y el micrófono deshabilitado, pero que podrán presentarnos todas sus preguntas, donde John Ríos y yo estaremos pendientes para poder apoyarlos. Al finalizar este encuentro, tendremos 15 minutos para que nuestra ponente responda a todas sus dudas e inquietudes y pues las que nos queden pendientes, ustedes podrán luego tener los datos de contacto de la ponente en caso de que quieran profundizar en algún tema. Antes pues de iniciar, les recordamos pues dónde está el botón de preguntas y respuestas. Estará en la parte inferior de Zoom. Desplazan ustedes el mouse por la parte inferior de Zoom y allí encontrarán el botón de preguntas y respuestas. Podrán ir presentando sus preguntas en el transcurrir de la charla, pero al finalizar se contestarán. Adicionalmente, les anunciamos que este encuentro está siendo grabado y que posteriormente será subido a nuestro canal de YouTube. Ahorita en un momento les estaremos compartiendo por el chat donde es la dirección del canal de YouTube y donde podrán encontrar estas grabaciones de todos los webinars que hemos estado realizando. Y no siendo más, vamos a pasar a darle la palabra a Alejandra. Para nosotros es un gusto que Alejandra esté con nosotros compartiendo, ya que en algún momento Alejandra trabajó también en UDI@. Alejandra es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, candidata a magíster en Neuropsicología en Educación de la Universidad UNIR. Ella tiene conocimientos generales sobre atención educativa a población diversa, experiencia en el campo de educación primaria y en la formación también de comunidad universitaria, porque como les digo, estuvo con nosotros también en UDI@ en el área de apropiación, donde ella pues pudo tener experiencia en contacto con profes en la apropiación pedagógica y didáctica de las tecnologías y también fue publicadora de contenidos. Pues no siendo más, Alejandra, bienvenida y te cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Deme un segundito, pongo la cámara. Buenas tardes, como le decía la compañera Marisol, yo ya les contextualizo un poco acerca de mi perfil. La idea es que en esta tarde podamos, pues, o poder compartirles varias cositas sobre el tema del proceso educativo, en sí, la enseñanza y el aprendizaje en estos tiempos de confinamiento, debido a las transformaciones que se han dado y los retos que se nos han presentado. Para comentarles como el objetivo de la charla y para que tengan claridad de lo que vamos a abordar durante este rato, es como, bueno, lo primero es abordar los aspectos generales sobre los cambios que se han venido dando durante este tiempo de confinamiento, de la pandemia. Y específicamente, pues como aterrizarlo al proceso de enseñanza y aprendizaje, porque si bien todos los entornos sociales se han visto han estado implicados por esta situación, afectados de alguna manera, pero es como desde la parte en que la miremos, es como mirar eso, qué cambios se han dado, qué oportunidades, qué retos tenemos. Y además de eso, dar a conocer como el rol de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, en este caso la escuela y los directivos, que dentro de esos están los directivos, los docentes, los estudiantes y las familias. Si bien siempre hemos tenido un rol activo dentro de estas, pues dentro del proceso educativo, todos estos entes, se nos ha modificado un poco el rol durante este tiempo porque hemos asumido nuevas responsabilidades. Una de las cosas que quería como comentarlo, y lo decía antes de iniciar la charla, es al construir la presentación, me daba cuenta que siempre llegaba como a lo mismo, quizás por la formación que tengo previa, entonces llegaba como, esto aplica más es para la educación básica y media, sin embargo, si algunos de ustedes hacen parte de la educación, pues de la parte universitaria, tecnológica o técnica, siento que hay muchas cosas que pueden retomar, pero también, pero como aclararles que muchas de las cosas que voy a comentar están enfocadas a esa educación básica y media, que es donde he tenido un contacto más directo estos últimos años y en la actualidad estoy teniendo ese contacto ya que soy docente de apoyo en el municipio de La Ceja.
Entonces he tenido la experiencia de poder ser, pues tener contacto con los docentes, los directivos, las familias, los estudiantes y conocer como todo lo que están afrontando en este momento y ser un apoyo en todo ese proceso. Bueno, como lo primero para iniciar y para tener en cuenta, y se los decía cuando les estaba presentando, pues como lo del título de la charla, lo primero es, el confinamiento obligatorio nos obligó a transformar todas nuestras prácticas. Y esos desafíos de la pandemia nos ha llevado a pensar nuevas formas de enseñar y aprender, que es un reto que estamos teniendo todos. Sé que desde lo laboral, pues desde el trabajo en casa, desde la parte de relaciones y todo eso ha cambiado, pues y ha tenido cierto impacto. Y en ese caso nos vamos a enfocar en las formas de enseñar y aprender. Bueno, en general toda la comunidad educativa se encuentra organizando, experimentando, explorando qué vamos a hacer y involucrándose de manera distinta en la forma en que vamos a dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, entonces les venía diciendo que todos nos estamos involucrando de manera distinta para dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y todo lo estamos explorando, es algo nuevo para todos. Quizás algunos conocíamos más del uso de las nuevas tecnologías, teníamos mayores experiencias, pero quizás otros han estado más distanciados de ese entorno, porque a veces creemos que el uso de las tecnologías solo es saber utilizar el celular, navegar en redes sociales y es ir más allá. Ayer incluso en una reunión de rectores que tuve la oportunidad de estar, ellos decían, creíamos que los profes tenían más dominio de esas herramientas, e incluso no solo los que son de más edad, él decía, me doy cuenta que incluso los profes jóvenes se quedan cortos para manejar algunas herramientas y para responder a algunas demandas. Entonces, hablábamos de, es un reto para todos, es algo, no es, muchas veces ponerse en el lugar del otro es muy importante, porque decimos, es que ese profe está mandando muchas cosas o ese trabajo que mandó no está bien y es porque realmente ellos también están aprendiendo y sé que todos nos estamos esforzando por enfrentar de la mejor manera la situación. Bueno, a modo general, los cambios, han habido muchos cambios que ha traído este tiempo de aislamiento y en el proceso educativo específicamente tenemos unos cambios muy puntuales y es uno de ellos, como lo vemos en la presentación, es el tema del tiempo. Ya el tiempo, como antes teníamos, pues en el proceso educativo teníamos tiempos específicos para el proceso académico, cuando en sí estamos hablando específicamente del que era de manera presencial, teníamos ya jornadas determinadas, horarios de clase específicos, y ya esto llegó a transformar de que ya no tenemos una hora específica para hacer las cosas. Los profes incluso dicen, trabajamos de lunes a lunes porque es la mayor cantidad de inquietudes, escriben a WhatsApp, las familias llaman y es como no estoy disponible para ese otro que también es angustiado y que no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, el tiempo también por parte de los estudiantes y de las familias, porque estamos enfrentando la situación de diferentes maneras, nos estamos enfrentando a diferentes cosas e incluso como no tenemos el ambiente organizado para eso, nos lleva más tiempo ejecutar lo que se nos pide. Entonces, bueno, eso es una de las transformaciones que hemos tenido que enfrentar en este tiempo. Y otra de ellas es el espacio en el que estudiamos, en que enseñamos y aprendemos también ha cambiado. Uno, el lugar desde donde estamos produciendo el saber, los profes donde están diseñando sus contenidos, estableciendo sus guías de trabajo, mirando de qué manera lo hago más didáctico, más práctico para mis estudiantes, que todos puedan acceder, pero desde su hogar, casi la mayoría están desde su hogar mirando cómo lo hago, luchando con algunos temas de conectividad y también por parte del estudiante, también estudiando desde el hogar, que es compartir el espacio de estudio con otros hermanos, con las familias que están trabajando en casa, los distractores, los estímulos, un espacio adecuado como puede ser tener una buena iluminación, una buena postura, un espacio con todo el material. Entonces esto también nos ha tocado ajustarlo, porque normalmente teníamos el espacio pues más general y en el que estudiábamos la mayor cantidad de tiempo era el colegio. Entonces teníamos un espacio para tareas, pero ya este es disponer toda una jornada desde el hogar. Entonces les hablaba que de la parte desde la comunicación también ha cambiado las formas en que nos comunicamos. Sí, ya veníamos utilizando algunas herramientas
como lo era el celular, el WhatsApp. Algunos profes ya tenían, o algunos colegios o universidades ya tenían sus plataformas muy bien desarrolladas, tenían una comunicación virtual ya pues como para fomentar el uso de las tecnologías, pero habían otras, o hay otros, que todavía no tienen esos, pues como esos recursos. Entonces, ¿pero qué pasa? Normalmente, y en los municipios o en la zona rural, la comunicación en su mayoría era presencial. Pues si la familia o el estudiante tenía alguna inquietud, era dirigirse a la escuela o esperar al profe, ir a la sala de profesores y conversar con él. En este momento, cuando no podemos, cambian esas formas, entonces ya tenemos que mirar las posibilidades que tienen los profes y también que tienen las familias y los estudiantes. Entonces, si tiene el celular, si tiene WhatsApp, si le puedo mandar el link a un familiar, sin el teléfono fijo. Nos ha tocado buscar todas las herramientas, y lo digo por la experiencia que hemos tenido acá, en la zona rural, buscar puntos de referencia, la tienda donde le podamos dejar el taller, la actividad, la misión. Entonces son todos esos cambios. Y a nivel metodológico, por supuesto, que es lo que más nos ha impactado, y es, por una parte, pasar todos esos contenidos que, aunque no estamos pasando literalmente una educación virtual, es más una educación dirigida, porque no estábamos preparados para esto, y aunque estamos intentando todos formarnos, aprender nos lleva tiempo. Entonces, la metodología nos ha tocado transformarla, buscar de qué manera enviar actividades que sean atractivas para los estudiantes, garantizar que a todos les llegue, mmm, mirar que el acudiente pueda mediar ese proceso, el orientador, pues en este caso la familia. Entonces, esas metodologías nos toca transformarla, porque no es simplemente pasar los contenidos académicos a una guía y mire, hágalo, resuélvalo y léalo, sino es eso, cómo genera un aprendizaje más significativo, y de esa manera que estoy a distancia, que no estoy directamente con mi estudiante. Entonces, muchas de las metodologías tradicionales llegan en ese momento donde tenemos un choque y decimos, pues no me da para pasar completamente esa metodología que estaba pasando, entonces debo transformar. Pero todos estamos aprendiendo, y es buscar eso. Y otros aspectos que realmente no es un cambio en el proceso educativo como tal, pero que sí impacta el proceso educativo, y es la parte emocional y lo económico. A nivel emocional, estamos en una situación de crisis que genera angustia, estrés, conflictos dentro del hogar, violencia intrafamiliar, muchas situaciones, las dificultades, pues como también económicas, y acá lo menciono, que también tiene algo, interfiere de alguna manera en ese proceso, porque son familias o que los papás no están laborando, que no tienen un ingreso económico, que están pasando muchas necesidades. Entonces eso, ¿cómo llego a enseñarle algo a mi estudiante o a pedirle, resuélvame este taller, cuando están en unas condiciones que no son aptas para estudiar, como puede ser el tema de cómo está la vivienda, el tema de la alimentación? Entonces todo esto va a interferir. Entonces, por eso llega un momento donde es algo global, necesitamos impactar cada cosa y mirar qué estamos resolviendo. Sé que todos estamos buscando diferentes estrategias, y esta parte de lo emocional es muy importante, y realmente en este tiempo se ha visto muy afectado, hay mucha situación de angustia y estrés por lo que se está dando, y estos sentimientos nos van a afectar un poco, van a interferir en ese proceso. Entonces también no se trata de que la parte educativa se convierta en una angustia adicional para el estudiante. Entonces no tengo que hacer los talleres, hay que mandarlos ya mañana, esa presión, la parte evaluativa. Entonces son muchas cosas, y se trata de bajar los niveles de angustia, y que sea la educación como una oportunidad para variar las actividades que hay desde el hogar, para para fortalecer vínculos, para involucrarse más en el proceso de aprendizaje, familia e hijos. Entonces, como ver todo como una oportunidad y sacar provecho de eso. Sin embargo, sabemos que hay factores que son complejos, pero desde lo emocional hay que mirar hasta qué punto es algo normal y hasta qué punto requiere un apoyo desde el sector salud u otro profesional. Y desde el económico también, bueno, gestionar como las ayudas, pues esto para las familias que pueden estar brindando los municipios, el país y esto, para poder estar como en la mayor armonía posible. Bueno, en los roles, y les decía ahora que estaba muy enfocado como en la parte de la educación básica y media,
y es en los roles de los directivos y los docentes, que en este momento son como ese pilar del proceso educativo. Lo digo pilar porque son los que están iniciando el proceso, pues diseñan el material, están ingeniándose las maneras para hacerlo. Entonces, por eso los pongo como de primeros, qué están haciendo ellos y cómo desempeña el rol las demás partes de la comunidad educativa. Entonces, dentro de los roles de los directivos y los docentes, hay cosas muy puntuales. Y una de ellas, lo hablábamos ayer en la reunión de rectores que tuve la oportunidad de estar, y era apoyarnos como el material que está diseñado por el Ministerio de Educación para dar respuesta a la situación actual. En este momento hay muchos recursos gratuitos disponibles. Sé que en el afán de responder, por ejemplo, cuando iniciamos el calendario académico, que fue el 20 de abril, los profes, aunque tuvieron 2 semanas para planear, uno no aprende en 2 semanas todo lo que debe saber sobre el aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías o a través o dirigido. Entonces, es apoyarse de ese material, buscar, gestionarlo. Dice, acá les doy un ejemplo, Aprender en Casa, que es de Colombia Aprende, nos presenta muchas guías que podemos utilizar para apoyar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, poder retomar eso que ya está, no tenerme que angustiarme al momento de crear y eso, pues es mediarlo. Hay que crear cosas nuevas, hay que innovar, pero también aprovechar de lo que está. Entonces, como hacer como una modalidad combinada. Otra de las cosas es muy importante emitir comunicados donde se especifiquen las pautas de trabajo y los compromisos que debe cumplir cada una de las partes, porque nos pasa que cada uno, entonces dices que el profesor no lo hizo así, no lo mandó, no lo explicó, pero no vemos de qué manera estamos desempeñando el rol que nos compete. Entonces es muy importante y lo sugerimos a los colegios y a los rectores el día de ayer, y es sacar unos comunicados muy claros donde hablen de las pautas de cada uno, cómo vamos a trabajar, desde los lineamientos, desde la parte legal, las orientaciones circulares del ministerio, qué hay, qué nos han dicho, y de esa manera sé que podemos bajar también los niveles de angustia que cada una de las partes está experimentando. Bueno, otra de ellas es capacitarse en el manejo de herramientas tecnológicas para mediar ese proceso de aprendizaje. Acá les decía, bien sea para diseñar, disponer los contenidos en la nube, en alguna herramienta que conozcamos o que podamos como acercarnos a ella. En este caso, con la estrategia que está implementando de Arroba, es aprovechar todo eso. Ellos también nos han dado muchas pautas, entonces es explorar. Sé que uno de las complicaciones también es el tiempo, como en qué tiempo lo hago si las demandas son muchas, pero es como a medida que me formo en esto y si los colegios y los directivos o los secretarios de educación, toda esa parte, motivan a los profes y a los directivos para que se formen, van a ver de qué manera esto va a favorecer y va a ser un poco más fácil esta parte del proceso de aprendizaje. Aunque es importante tener en cuenta que no todos nuestros estudiantes tienen conectividad. Entonces, todo eso, si bien no todos lo tienen, hay un porcentaje que lo tiene de acuerdo a la ubicación geográfica, y eso es claro que esto es muy diverso. No todas las escuelas son lo mismo, no todos, por ejemplo, en la brecha entre lo público y lo privado, entre los recursos, entre la ubicación geográfica, pero entonces es aprovechar las tecnologías eh, con aquellos estudiantes que puedan aplicarlas, y también ingeniarme o pensar de qué manera voy a hacerle llegar también a mis estudiantes que no tienen acceso o conectividad. Les ponía un ejemplo en lo de capacitarse, y les ponía una propuesta eh, del Ministerio de Educación, que es enfocado en el tema de las TIC, y tienen, acá se las voy a proyectar. Bueno, esa es una de muchas de las cosas que ha sacado, y sé que todos estamos intentando responder y hacer las cosas de la mejor manera. Y esta es una propuesta que ha sacado el Ministerio de Educación Nacional en alianza con otras instituciones. Es para que los profes como que busquen esas estrategias innovadoras, se inscriban y tengan la posibilidad, les voy a leer, aprender el lenguaje de programación y replicar el conocimiento. Entonces, y también les dan unos incentivos. Esto es para los docentes pues que están vinculados, que están con el ministerio,
pero sé que muchos de los que están acá pueden hacer parte de esto, o también si tenemos cercanía a algún docente que conozcan todo lo que están ofreciendo y podernos inscribir. Sé que decimos no hay tiempo, el tiempo ya no nos rinde de tantas cosas que tenemos, pero son oportunidades que debemos aprovechar. Bueno, esta dice, es para docentes de colegios oficiales que pertenezcan a tecnología informática, matemáticas, ciencias. Entonces los invito a que lean la convocatoria y que si les interesa se puedan participar. Igual acá les comparto el enlace para que vean de todas las estrategias que podemos aprovechar. Y también, como les decía, de estos cursos que dan desde UD pues estas formaciones, estas charlas, también podemos sacar mucho provecho. Otra de las cosas es ajustar el plan de estudio. Y esto lo hablo desde la educación básica y media. Y sé que tenemos muchas áreas, muchas materias dentro de las instituciones, pero entonces la idea es que ajustemos ese plan de estudio, porque si en el colegio tenemos 18, 20 materias, la idea, en este momento no podemos enviar 18 talleres para responder a cada una de las materias. La idea es ajustar el plan de estudio de acuerdo a los derechos básicos de aprendizaje, acá se los retomaba, y tener en cuenta como esas áreas básicas. Responder en este momento a eso, que pues como a lo básico, porque realmente no podemos saturar de información a nuestros estudiantes, a nuestras familias y nosotros como docentes tampoco desgastarnos de esta manera. Bueno, también hablo del diseñar un material didáctico dosificado. El hecho, siempre sabemos que la extensión no es sinónimo de calidad, entonces no significa, sé que a veces también de parte de los profes es que no sé si está muy poquito, no sé si está mucho, pues en la parte donde tienen como tanto monitoreo, pero es eso, es diseñar material didáctico dosificado y que yo sé que responde y que genera, que responde a las necesidades y que genera aprendizajes significativos. Por ejemplo, acá mencionaba, articularnos entre diferentes áreas académicas y diseñar los planes de trabajo. Y de esta manera podemos hacer que sea algo más atractivo y que no simplemente se vea que al yo ver los contenidos y las actividades que tengo que hacer, pues ya me fatigue y me estrese y me angustie por eso. Acá les hablaba de una de las metodologías y es la planeación pedagógica por proyectos de aula, que es una oportunidad para transversalizar varias áreas y hacer el aprendizaje como más atractivo. Pero igual sé que muchos de ustedes pueden conocer muchas estrategias que pueden responder, pero entonces es el momento de aplicarlas y de innovar y crear nuevas cosas en la medida en que también tengamos la oportunidad de evaluar lo que estemos haciendo. Bueno, acá también hablaba como de las metodologías flexibles y me parece muy importante eso de que tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Dentro de la educación presencial siempre hemos hablado de la diversidad entre los alumnos y lo de tener en cuenta toda esa diversidad que hay dentro del aula y permitirles varias formas de expresarse, de aprender, de presentarles la información, teniendo en cuenta esos estilos y esos ritmos de aprendizaje. Entonces, no es momento para dejar, porque sé que es mucha la carga que hay actualmente, pero no es el momento para decir, por el momento, esta es la ficha para todos. Tenemos en las aulas muchos chicos con diagnóstico, con dificultades de aprendizaje, que si hacemos unas guías bien amigables, bien prácticas, lo de proyectos de aula que les mencionaba, quizás eso también les puede llegar a esos chicos que tienen algunas dificultades o mayores dificultades que sus compañeros promedio. Entonces, eso es también tener en cuenta esa diversidad en este momento, que no es responder por responder, que esta es la guía para todos. Y nos pasaba hace poco, mandamos un plan casero, pues, que es una de las estrategias que se está implementando, y la madre nos decía, este taller es de tercero y cuarto, pero no aplica para mi hija. Y es cierto, es también tener en cuenta esas individualidades que hay en las aulas, pero si hacemos esas estrategias, pues aplicamos esas estrategias flexibles, podemos llegar a todos nuestros estudiantes. Bueno, garantizar la adquisición de los planes de trabajo a aquellos que no tienen conectividad, de qué manera, dejando los talleres en un punto de referencia, imprimiéndolos en el colegio, disponiendo de diferentes puntos para que ellos los reclamen, en la zona rural desplazarse y llevarlos hasta cierta parte, pues eso teniendo en cuenta pues como las medidas de protección, también las restricciones que puedan tener los docentes, del tema ARL, bueno, muchas cosas,
pero mirar de qué manera vamos a gestionar eso para que a todos nuestros estudiantes les llegue, porque lo que prima en este punto es el derecho a la educación. Entonces el hecho de, de no tener conectividad no puede ser un motivo de vulneración. Bueno, ya lo de orientar a las familias y a los cuidadores que cumplen el rol de mediadores, esto está relacionado con las que les decía de sacar un comunicado donde todos puedan conocer lo que deben hacer, y por eso menciono que hay que orientar a esos padres, porque están siendo un acompañamiento fundamental en la educación de los más pequeños o de la básica y la media, como lo mencionaba, e incluso también el ambiente familiar se modifica cuando yo estoy en mi universidad de manera presencial y ya pasé a hacerlo todo a través de la virtualidad o de otra manera. Entonces todo esto cambia y también las familias necesitan algunas orientaciones. Esta parte de evaluar es fundamental. Evaluar no solo es ejecutar y hacer las cosas, sino evaluar si sí me está funcionando, si no se está funcionando las estrategias que estamos aplicando, porque no hay por qué asumir que todos ya sabíamos y que todos sabemos hacer las cosas, sino evaluar esas estrategias que estamos aplicando, los contenidos que estamos abordando, para de esta manera mirar si le damos continuidad, porque está funcionando, está dando, los estudiantes están dando respuestas, está generando aprendizajes significativos, está llegando a todos, o bien sea porque haya que modificar, porque está haciendo mucho contenido, porque no hay un trabajo consciente, porque las familias están angustiadas porque es demasiado trabajo. Entonces, evaluar esas estrategias que estamos aplicando para definir si las continuamos o las modificamos. La otra es darse espacios. Yo sé que los directivos y los docentes somos, además de ser docentes, lo primero que somos seres humanos, tenemos familias, tenemos hogar, también algunas más complejo todavía, que también cumplimos el rol de padres. Entonces también es acompañar a nuestros hijos, además de diseñar los contenidos y las estrategias para llegar a mis estudiantes. Entonces es también darnos esa oportunidad de descansar, de divertirnos. Sé que es complejo en el espacio tan reducido de un hogar, pero es buscar hacer eso que me gusta, sacar unos espacios para eso, y de esta manera poder sobrellevar como la angustia que puede generar la situación, y también identificar cuando los sentimientos o las conductas que tengo no son normales, y también identificar si necesito un apoyo externo, bien sea terapéutico, psicológico, bueno, como de esta manera, porque la salud mental también es muy importante. Eso lo hablábamos en la reunión de rectores. También debemos pensar en nuestros profes, porque es algo que también está generando confusión y angustia en ellos. Bueno, acá les quería compartir la circular, es la 195 del 13 de abril, que sacó la Secretaría de Educación de Antioquia, y es algo muy importante para que se tenga en cuenta, y es: el trabajo en casa no es un mecanismo para trasladar los contenidos de las actividades tradicionales que teníamos en la escuela al hogar. No es trasladar los contenidos de manera literal al hogar, porque esto no se va a dar, esto va a ser imposible. Antes ellos nos dicen, es la posibilidad para generar unas experiencias didácticas, utilizar diferentes formatos, ser innovadores, aplicar la metacognición, la autorregulación. Entonces es como aprovechar esto y no limitarnos a pasar contenidos. Incluso ahí nos aclara, esto no es pasar los contenidos, de eso no se trata el trabajo en casa. Entonces es como de trabajar, dice, para darse una evaluación formativa en el aprendizaje de los estudiantes. También nos dice que la evaluación, el objetivo primario no debe ser promover o calificar el desempeño académico, sino identificar esas características del estudiante, sus gustos, sus intereses, que identifique que explore habilidades, que conozca su estilo de aprendizaje, y así a través de esto valorar pues como los avances que el estudiante pueda tener. Pero eso decíamos, es muy importante que los profes se empoderen como de estas circulares, de estos lineamientos, porque como no ha habido una orientación muy clara, muchas veces creemos que sí, es eso, es trasladar los contenidos, y no es eso, es la posibilidad de innovar y de trabajar de maneras diversas, y de que nuestros estudiantes se apasionen más por la educación e identifiquen como todos estos factores positivos. Bueno, acá, y este sí, se los decía hace un momento, considero que aplica más pues, para los de educación básica y media. Sin embargo, sé que también puede aplicar para todas las modalidades educativas y todos los niveles y grados.
y es el rol que la familia juega en este momento. Si bien la familia siempre ha sido parte de la comunidad educativa, siento que actualmente han tomado un rol más activo, y es porque es acompañar, monitorear, brindar espacios adecuados, ser un factor, ser un agente que tranquilice, que oriente. Entonces, por eso retomo como el rol de las familias. Una de ellas, y lo decía, bueno, apoyar al estudiante en el establecimiento de rutinas con horarios específicos. Crear rutinas de estudio es fundamental en esta modalidad de educación a distancia o esta educación dirigida, porque si no lo tenemos vamos a colapsar. Entonces necesitamos rutinas claras con horarios y procurar cumplirlo, porque si no nos vamos a saturar de información y no vamos a ser capaces. Otra, pues desde el rol de la familia, es dar a conocer la responsabilidad de cada uno de los integrantes, que haya una buena comunicación, un buen apoyo entre los diferentes integrantes y que todos podamos responder a lo que nos compete y debemos hacer dentro del hogar. Y además de las responsabilidades externas que cada uno puede tener desde lo laboral, lo académico y entre otras cosas. Bueno, otra, disponer y adecuar espacios en el hogar, disponer espacios, sé que hay hogares muy pequeños y que es difícil, pero tener puede ser un rinconcito, pero un lugar adecuado que sea, bueno, acá va a estudiar, acá vamos a comer, este espacio va a ser para juegos, como disponer espacios para hacer las diferentes actividades. Otra, destinar un tiempo para acompañar y supervisar las actividades del estudiante. Decía, quizás hay estudiantes que tienen mayor autonomía, pero hay otros que sí requieren mayor supervisión y es muy importante. Y además de supervisarlos, de orientarlos, porque hay cosas que nuestros hijos no entienden, como también hay cosas que ni nosotros ni nuestros hijos entendemos, pero también mirar quién nos lo puede explicar, cómo lo podemos hacer, de qué manera nos comunicamos con el docente. Entonces también hay que tomar un rol muy activo desde la familia o los cuidadores. Bueno, también apoyar en bajar los niveles de angustia en los niños, fortalecer esos vínculos que les mencionaba anteriormente, ser paciente cuando se les solicita información a los profes. Hay familias muy demandantes, hay estudiantes, también pasa con el estudiante cuando es muy autónomo, que son muy demandantes, que en ocasiones no se respetan horarios, no se respeta el tiempo del otro, quieren tener la atención de inmediato, se tornan groseros o pasan ese tipo de cosas, y en este momento hay que ser más paciente que en otras ocasiones, porque cada uno tenemos, se han incrementado nuestras responsabilidades o también la forma en que hacemos las cosas se ha complejizado, entonces de ser muy paciente, ponernos en el papel del profesor y respetar un poco el tema de horarios. Aunque sé que en ocasiones es difícil, la familia trabaja hasta, pues el acudiente, cuando es un niño que necesita mucho acompañamiento, trabaja hasta horas de la tarde y solo le queda para comunicarse con el profe en las horas de la noche, pero bueno, puede ser tener paciencia o excusarse con el docente y decirle, profe, quisiera consultar si le puede escribir a tal hora, porque yo no me queda fácil en otro horario, pero conciliar y también tener en cuenta como la privacidad y el bienestar y la vida del otro. Bueno, y ya la parte del rol de los alumnos, si bien el rol que tienen nuestros alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en este tiempo es un rol muy activo, bien sea en la presencialidad o a distancia, es fundamental que en este momento los niños y los estudiantes tengan interés y deseos de aprender, porque que haya una motivación, porque si esto no está de por medio, quizás no va a haber algo significativo. Y la idea es que la educación la veamos en este momento como una oportunidad y no como un trabajo más o una angustia adicional. Lo otro lo mencionaba en la familia, que también de acuerdo al nivel de autonomía, pues es una responsabilidad o de la familia con el niño o del estudiante solo, que es acondicionar el espacio en casa para estudiar, que esté libre, pues que tenga pocos distractores, buena iluminación, buena postura, tener a la mano todo el material que necesito, bueno, todas estas cosas. Cumplir las rutinas establecidas, no es construir una rutina y bueno, esto no lo hice, esto lo hago mañana. Cuando construimos rutinas es con la proyección de cumplirlas, de organizarnos y de no acumular trabajo, entonces cumplir estas rutinas y también las responsabilidades que tenemos adicionales.
Entonces, en esas rutinas que construimos podemos integrar todo eso, en la parte educativa, la parte, lo que debo apoyar en el hogar y otras actividades adicionales que tengo, y así estructurar mi tiempo. Bueno, manifestar dudas, inquietudes es súper importante. Sé que en este momento, como no tenemos a nuestro profe así a la mano, como por decirlo así, como lo teníamos en la presencialidad, es manifestar, buscar los medios para manifestar esas dudas e inquietudes. Es aceptar que hay cosas que no entendemos y es importante aclararlas. Bueno, tomar un rol activo, como lo mencionaba, ese es lo ideal de todo el proceso educativo. Aplicar el conocimiento en prácticas cotidianas, no quedarnos solo lo que nos manda el profesor, mirar eso en qué sirve en mi vida cotidiana, cómo lo puedo aplicar para que así sea algo más significativo. En el caso, hablaba, pues voy a poner un ejemplo, pero les mencionaba, como tengo más experiencia en básica, por eso les refiero a estas cosas. Entonces, en básica, bueno, estamos trabajando conjuntos y esto, pero bueno, ¿cómo lo aplico en mi vida cotidiana? Entonces, como al distribuir el mercado, las compras, una receta, otras cosas de la vida cotidiana, como eso para qué me sirve, lo mismo la división, la multiplicación, casos prácticos, resolución de problemas, en el tema de la vida universitaria también, pues el estudiante universitario, eso, en qué me sirve para mi vida o para mi quehacer, lo que yo quiero a futuro. Y la otra es aprovechar nuestro tiempo libre. Sé que en este momento tenemos muchas actividades y uno dice, no tengo tiempo para más cosas, pero hay tiempo libre que no sabemos aprovechar, que desperdiciamos en simplemente dormir, aunque es importante dormir, pero no en exceso, nos levantamos tarde, nos acostamos tarde. Entonces es aprovechar bien el tiempo libre y variar las actividades para evitar el estrés y la angustia que nos puede generar estos tiempos que estamos pasando, este tiempo de aislamiento. Y otra recomendación, y que es algo que siempre hemos recomendado en la educación, y es leer, leer fortalece todo el tema de análisis, pensamiento. Entonces, hacer lecturas de temas no tiene que ser cosas específicas pues dirigidas o asignadas, sino asuntos que sean de mi interés, hacer lecturas y de esta manera poder incrementar nuestra capacidad de análisis. Y también favorece el tema de pensamiento. Bueno, ya como para ir finalizando, quería recomendarles algunos recursos web que se sugieren desde el Ministerio de Educación, y en este momento hay muchos recursos que están poniendo gratuitos, habilitando de forma gratuita, las bibliotecas públicas, plataformas. En este caso pues les refiero unos libros electrónicos, una página de libros electrónicos que podemos ingresar, Cocina en Casa, que son una página pues que nos da instrucciones de recetas saludables y fáciles para aplicar y variar nuestras actividades en el hogar, y aplicar también saberes, o también como docentes, yo como a través de una de estas herramientas, lo tomo como mediación para el aprendizaje de mis estudiantes y lo utilizo en este proceso. También tenemos experimentos fáciles en casa, aplicar, sabemos que el aprendizaje experiencial es el más significativo, el que más interiorizamos, entonces estos experimentos y también establecer esos objetivos de aprendizaje que se dan en estos experimentos que aplicamos. También les retomo museos y zoológicos virtuales que están disponibles, también juegos y actividades interactivas que hay en línea para niños y niñas. Entonces es tomar todo eso, aprovechar todas las herramientas, lo que les digo, igual como para cerrar, una de las mayores dificultades que se nos ha presentado es que nos hemos dado cuenta que hay una brecha entre el tema de la brecha digital, pues lo de la que creíamos que muchos tenían acceso, que la conectividad era una realidad actual, y realmente nos hemos dado cuenta que son muy pocos los que pueden acceder. Pues con relación a la época son pocos porque creeríamos que son más personas. Entonces es claro, hay muchas herramientas desde la virtualidad que podemos aprovechar, pero también qué pasa con los estudiantes que no tienen conectividad. Entonces, es eso, es lo que les decía, es pensarnos también cómo garantizo que a ellos les pueda llegar. Es mejor, les comparto una experiencia en la educación rural,
una escuela rural que tengo cercanía, lo que están haciendo es que entre los profes están planeando los proyectos de aula y les están poniendo misiones, así están llamando la estrategia, misiones a los estudiantes, donde implica hacer, explorar, contar con los recursos que tienen en su ambiente, el tema de, algunos tienen la posibilidad de tener huertas en sus hogares, el tema de la siembra, muchas cosas, y es basarnos de eso que el estudiante tiene y hacer el aprendizaje pues, de una manera más experiencial, que no simplemente sea arrojar los contenidos, sino que a través de ejercicios prácticos podamos fortalecer y mediar este proceso educativo. Bueno, eso es como a modo general algunas de las recomendaciones y sugerencias, y además de sugerencias que les doy como docentes, estudiantes y familias, es también como ver todas esas transformaciones que se vienen dando y esas oportunidades que nos está dando la situación actual para transformar y construir entre todos estas nuevas formas de enseñar y aprender. Acá a continuación les comparto los datos de contacto por si tienen alguna, pues igual ya vamos a compartir un espacio de dudas e inquietudes, pero en caso de algo muy puntual pueden contactarme en este correo electrónico. Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias por tu exposición. Para empezar, yo creo que la primera pregunta y atendiendo pues a las inquietudes que hay en el chat es si podemos compartir estas diapositivas a los asistentes. Claro que sí, pues ya yo se los comparto a ustedes para que las envíen. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a mirarte, yo creo que ahí tenemos varias preguntitas, pero los invitamos que todavía tenemos un espaciecito de 15 minutos y creo que podemos abrir este espacio para que apunten todas esas inquietudes en el botón de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de Zoom. Muy bien. Por acá tenemos una pregunta de Oscar. Nos dice, ¿cómo garantizar que los docentes cumplan realmente su rol para lograr un aprendizaje significativo con el alumno? La pregunta surge porque muchos docentes solo se dedican a enviar talleres y en ocasiones realizar una explicación sin realizar una explicación previa. Yo siento que, y lo siento, no, lo compartí ayer en la reunión que tuve la oportunidad de participar, que era de rectores, y yo les decía, en este caso, el rol principal o el que está liderando y haciendo seguimiento a estas partes es los directivos. Pues rectores y coordinadores también deben cerciorarse y verificar qué es lo que están mandando nuestros docentes. Pero también nos pasa algo, y es que en ocasiones también tenemos esa parte de cuando el directivo es el que da la instrucción de que sea algo muy lineal, muy pues, estructurado y muy teórico, que quizás no genera aprendizajes significativos. Entonces, por eso llegamos primero a los directivos de hay que buscar nuevas formas y transmitir eso a sus docentes, pero también saquen espacios de formación. Educar, les decíamos, no enviar un día que no enviemos talleres, que no hagamos trabajos y que nos hacemos para formarnos, para conocer nuevas estrategias, para que compartamos esas experiencias que les están dando resultados a las otras instituciones o a otros profes de la misma institución. Tener una oportunidad de compartir eso no es perder clase, no es decir, no, se perdió el día, antes la oportunidad de que nos compartan esas experiencias buenas, positivas, y de que todos en este momento podamos llegar a eso, a que no es simplemente transmitir ese conocimiento, e igual eso no es algo de este momento, es algo que siempre hemos discutido. Hay profes que simplemente se limitan a pasar los contenidos, pero es eso, quienes deben hacer ese seguimiento, las personas indicadas son los directivos y las secretarías de los municipios, y también a través, yo siento que a veces las familias, eh, hay muchas quejas, hay mucha angustia y preocupación, pero no pasa de ahí. Y si nosotros somos entes activos en ese proceso educativo, tenemos voz para manifestar esas cosas y también decir, de esa actividad, este profe, esto no está siendo efectivo, no está teniendo resultado. Entonces, eso es a través de los directivos y las secretarías de educación, y brindando esos espacios de formación para que permita que los profes transformen esas prácticas. Por acá tenemos otra inquietud de Marcela. Nos dice, ¿cómo ayudar a nuestros estudiantes y nosotros como docentes a aprender a administrar la cantidad de material disponible? ¿Alguna aplicación o estrategia que puedas recomendar?
Pues, a ver, en el tema que yo les decía, una aplicación específica, yo siento que hay varias herramientas del tema de agendas, cronogramas, desde el tema de, por ejemplo, de Google, que también nos brinda, yo siento, y yo se lo recomendaba hace poco a algunos profes, yo siento que Google tiene muchas cosas que podemos aprovechar, además de que nos permite sincronizar cada una de las cosas. Entonces es aprovechar como el calendario que tiene Google, podría ser, es de acuerdo pues como al nivel de nuestros estudiantes. Por eso le digo que para cada uno aplica cosas diferentes. En los pequeños es construir las agendas donde estén las cosas muy claras, donde estén determinadas las actividades, el tiempo que tengo para hacerlo, mm, y poder así distribuir como esa carga que podemos estar teniendo actualmente. Y en el caso de los estudiantes que pues ya de bachillerato, técnicas, tecnologías o universidades, esta herramienta de Google puede ser una buena herramienta. Igual siento que Mari, que está un poco más actualizada en el tema de herramientas, nos puede apoyar un poquito, porque no, pues últimamente no he explorado mucho esto. Igual la parte de administrar el tiempo, yo siento que también parte de las instrucciones de los profes. Les decíamos ayer a los rectores que no se trata de, si los profes no están articulados, los estudiantes van a colapsar, porque no, si no hay una comunicación entre los profes donde sea, ya estamos mandando estas actividades que no, porque ni nos damos cuenta si tienen un mismo taller a la misma hora, la misma conexión, si no hay una comunicación, todo va a fallar. Entonces, eso es articularnos, trabajar unidos los docentes y también hacer, si hacemos una conexión conjunta, sería perfecto, o también poner fechas, pues como distribuirnos esas fechas en que vamos a asignar las actividades o los tiempos de clase. Sí, de pronto para complementarte, pues Aleja, en cuanto a herramientas, yo creo que herramientas pueden existir muchas y desde lo que nosotros podemos recomendarles de Arroba, pues incluso en este mismo momento les puedo compartir por acá por el chat, pues un sitio que creamos en la contingencia donde hemos dispuesto videotutoriales instructivos sobre el manejo de herramientas. Por acá se los compartimos por el chat. Sin embargo, independientemente de la herramienta, sí es muy importante la planeación de lo que ustedes van a disponer allí. ¿Cierto? Porque entonces uno simplemente por el hecho de tener la herramienta y tener como dónde subir contenido material, no significa que como que todo está solucionado allá en la herramienta. Hay que sentarse como a proyectar y creo que la Ujú. recomendación que hace Alejandra del hecho de que también las directivas sean quienes de una vez con una normativa como mapa para todo el equipo de docentes pueda también proponer algo, también puede ser muy digamos que puede ser muy adecuado, porque permitiría también orientar eso y que de pronto hayan unas cargas niveladas en todos los cursos y que de pronto no haya un curso como más, si bien pueden haber áreas más complejas que otras y de forma diferente pueden, digamos, pues pueden tener más contenido, por ejemplo, un área a otra, pues la idea sea que las cargas sean más o menos niveladas y que el estudiante no se sienta como que tiene que disponer mucho más tiempo para un área específica. Entonces dependerá mucho de la planeación, creo yo, más que la herramienta de la planeación. Pero sin embargo, les compartimos por acá por el chat esas herramientas que hemos estado por acá encontrando y que les podemos ofrecer. Aleja, por acá hay otra eh, pregunta y es, Claudia nos dice que le parece muy complicado hacer seguimiento de acompañamiento a los estudiantes. Si se tienen, por ejemplo, 170 estudiantes y no todos se conectan ni envían sus trabajos a los maestros, ¿qué podrías sugerir para subsanar esta problemática? Pues yo siento que es real, es complicado garantizar que todos estén participando, y más con el tema de la conectividad y también de cómo me doy cuenta si lo están haciendo o no lo están haciendo. En el caso de la educación pública es más complejo todavía, los profes tienen 60, bueno, ya me dice 170, igual sé que muchos son profesorado, entonces tienen muchos estudiantes, y yo creo que lo primero es poder cumplir el tema del acceso. Lo primero es poder mirar que ellos puedan acceder a esos contenidos, pues brindarles todas a los contenidos y a los ejercicios y actividades didácticas, garantizar eso. Lo primero es, nuestro rol como docente es garantizar que les esté llegando la información, los ejercicios. El seguimiento que nosotros podemos hacer es
por medio de las familias. Debemos empoderar a las familias, sensibilizarlas porque son quienes están cumpliendo en este momento el rol de acompañamiento y de orientadores. Y siento que sí, es cierto que hay un punto donde quedamos como, yo mandé, yo hice, yo propuse, me conecté, pero hubo estudiantes que no, pues no tengo como muestra ni evidencia de lo que hicieron, si están participando, y es complicado, pero es aprovechar, en mi caso, yo trabajo con población acá en La Ceja que tienen con discapacidad o necesidades educativas, pero en todo el tema de apoyo a la inclusión escolar. Y hemos buscado todos los medios. Les hemos enviado las actividades por correo, por WhatsApp, eh, las hemos dejado físicas en algunas fotocopiadoras, las hemos dejado en puntos de referencias para las familias, hemos hecho llamadas a teléfonos celulares para preguntar cómo va, ya lo reclamó, eh, hemos nos hemos conectado por Zoom con los que se pueden conectar, y llegan con algunos que no hemos podido saber en qué va el proceso, pero siento que sí, es angustiante, nosotros como docentes queremos llegar a todos, pero siento que la tranquilidad inicial es saber que yo estoy intentando o haciendo todo lo posible por llegar a todos mis estudiantes. Y es una estrategia, el tema de cómo comunicarnos y cómo verificarlo hace parte también de estrategias y gestiones que se hagan desde la institución educativa o de quien nos estamos apoyando, alfabetizadores, bueno, no sé, empezar a pensar, practicantes, cómo vamos a apoyarnos para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Perfecto. Yo creo que ahí respondiste una parte y no sé si quieras de pronto agregar algo, pero alguien nos dice que quisiera saber qué estrategias puedes proponer para el aprendizaje de estudiantes que no tienen conectividad. No sé si quieras complementar algo. Bueno, yo les retomaba algo al final que me parecía una estrategia muy interesante que se está realizando acá, y es el tema desde lo práctico. Pues actividades más desde el quehacer, desde experimento, exploraciones, que no simplemente sea sentarme a resolver un taller. Lo comentábamos incluso en el diseño de unas actividades que estamos haciendo actualmente, y es eso, es poder llegar, nosotros decíamos, si diseñamos esas actividades prácticas, por una parte, incluso ni siquiera hay necesidad de sacar copias, porque simplemente es ejecutarlo, hacerlo, y algunas cosas quizás las deban escribir en el cuaderno, tomar nota, tomar una evidencia. Y en el tema de los que no tienen conectividad, lo que les refería es buscar, incluso de parte mía, cuando llamo a algunas familias, es que yo no tengo WhatsApp, tiene un familiar, cuando es de zona rural, alguien que pueda venir a La Ceja, yo se lo entrego, vaya a cierto punto, en los supermercados, y lo hablábamos, por ejemplo, en la zona rural que han hecho, hay un corregimiento de acá del municipio que tiene solamente, pues es el corregimiento, los corregimientos son muy pequeños y hay varias veredas aledañas. Casi todas las familias van a mercar a ese supermercado. Entonces, ¿qué estrategia se ha implementado? Dejarles los talleres en el supermercado, donde todas las familias deben acercarse, de acuerdo, pues, como si hay pico y cédula en los municipios, no sé qué condiciones haya, y así, de esa manera garantizamos que les llegue estas actividades y ejercicios de aprendizaje. Perfecto. Aleja dice, hay muchos estudiantes desmotivados y dicen que no se concentran o que tienen sueño truncado, que no les gusta la virtualidad. ¿Qué se puede hacer para motivarlos? Pues yo siento que el tema de la motivación es mirar esto. Yo les decía, lo primero es mirar que no fue una opción, fue algo que nos llegó y estamos explorando. Cuando iniciaba les decía, para tener en cuenta, esto es algo que nos cambia a todos, todos estamos experimentando, estamos explorando, y la manera de motivar a nuestros estudiantes, por una parte, también parte, pues interfiere la familia, pero en este caso lo hablo, yo lo aterrizo mucho en la educación básica. Con las familias les decimos, es que se acuesta muy tarde, es que se levanta muy tarde. Les decimos, mamá, hay que generar hábitos. Hay el tema de pautas de crianza, dónde está su hijo, a qué hora se está acostando, y al que está adulto, es más autónomo, venga, usted cómo está haciendo las cosas, realmente, qué quiere usted en su vida, el tema de proyectos. En este momento me parece muy importante trabajar el proyecto de vida, porque es eso, cuál es mi proyecto de vida, y en mi proyecto de vida yo tengo proyecciones muy altas, el tema de estudiar, ser una persona profesional, pues la educación es fundamental,
Y no solo porque tenga la proyección de ser una persona profesional, sino que sabemos que la educación es una oportunidad para muchas cosas y es eso, tener esa oportunidad de sensibilizarlos y trabajar esos temas, que es incluso lo primero antes de impartir una cantidad de contenidos. Bueno, Alejandra, por acá hay otra pregunta en cuanto a como a lo que estabas planteando, la estrategia que estaban manejando ustedes allá, y es cómo encontraron la participación de los docentes ante el proceso de formación permanente y si se conoce de pronto algún modelo o propuesta de formación específica empleada. Perdón, Mari, ¿de cuál me hablas? Como que tú estabas contando, yo supongo que te estabas contando como toda la experiencia que han vivido allá en La Ceja, ¿cierto? Ujú. Y entonces un profe nos está preguntando si, pues, cómo encontraron la participación de los docentes en el proceso, en un proceso de formación permanente, y si conoces un modelo o propuesta de formación que emplearon en ese momento. Bueno, acá en la CEA, lo que se ha hecho es buscar, como lo de los profes, algunos, ahí están muy también el tema de la angustia, el estrés, el desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías, de las herramientas disponibles, y algunos de ellos dicen, no queremos cursos, no queremos capacitaciones, no tenemos tiempo. Y les decíamos eso, entonces por parte de los directivos fueron muy receptivos cuando les dijimos, es primordial formarnos, es lo primero, si bien tuvieron 2 semanas para planear, pero sé que 2 semanas no es suficiente, entonces fueron muy receptivos los directivos y creo que es con los primeros que debemos trabajar sobre esa importancia. Y a partir de eso, cuando el directivo dice, bueno, este día no vamos a enviar talleres, sino vamos a disponerlo para formarnos, es diferente la actitud que cuando tú se lo muestras como más trabajo. Entonces, debo estar en una capacitación, formarme, pero además debo enviar todos los trabajos a los chicos y mandar las evidencias. Entonces, desde eso, desde los directivos, dar la oportunidad de que los profes se formen, gestionar. En el caso de nosotros, no hay un modelo específico. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, retomamos modelos que ya tienen el Ministerio de Educación, esto para básica, el de retos para gigantes, por ejemplo, que es una metodología flexible y que integra o transversaliza varias áreas. Entonces les dábamos ese ejemplo de cómo, les decíamos, miren, son actividades simples, son experimentos, son con cosas del hogar, son cosas, manualidades y eso, y cómo con esto transversalizan el saber. Y es claro que ya que les decíamos, Retos para Gigantes es un ejemplo que pueden aplicar y sé que para bachillerato está muy simple, pero si yo como docente tengo mi saber específico, puedo basarme en eso y trabajar articulado con otros profes y crear como unas estrategias más innovadoras, más didácticas y atractivas para los estudiantes. Perfecto. Aleja, para esa formación que ustedes hicieron, ¿tuvieron como invitados algún experto que los acompañó o lo hicieron más desde la autoformación? Fue más desde, retomamos, y yo les decía ahorita, es tomar lo que el Ministerio de Educación nos está brindando. Tenemos demasiada información, pues creo que es incluso en exceso, y es aprovechar eso. Acá, no les mostré esta. Bueno, hay una, les mostré la de Aprende en Casa, ¿no? La de Colombia Aprende. Colombia Aprende tiene una estrategia que se llama Aprende en Casa y son guías de orientación para las familias, los estudiantes, los docentes y directivos, también para abordar el tema emocional, educación en la ruralidad, dice el tema de la convivencia, que es súper importante en este momento, educación socioemocional, emociones para la vida. Entonces, todas estas cosas, a partir de eso fue que empezamos. Incluso en este momento lo hemos hecho con algunos profes, eh, y es, y es eso, es ir mirando, todavía no hemos hecho la formación masiva, y ayer hicimos la propuesta y lo hemos trabajado con algunos profes que han buscado como ese apoyo de parte de nosotros. Pero entonces lo que hicimos fue socializarlo primero con los directivos. ¿Y qué es? Yo sé que quizás, bueno, para la docencia universitaria, técnica o tecnológica, o para la media, quizás no es ese mismo contenido, pero yo siento que con mi saber específico, esas guías me pueden orientar y ayudar para el tema de mi planeación. Y lo más importante es el trabajo articulado entre los profes.
si trabajamos en equipo podemos construir mejor material. Bueno, Aleja, yo creo que nos van a quedar muchas preguntas sin responder, pero yo creo que vamos con la última pregunta. Por acá hay un profe que quiere que hagas como la diferenciación y nos definas qué es educación dirigida y qué diferencia habría con la educación virtual, la sincrónica y la sincrónica. Bueno, Aleja, qué pena, yo también te doy ahí la última preguntita que ha sido reiterada una solicitud de una profesora Ruby. Y dices, ¿tú qué destacas como de lo interactivo, pues en qué puede aportar a esa educación? bueno, dale. Mari, qué pena. Responde. Mari, ¿cuál fue la que tú me dijiste? Ah, bueno, dale, John, ya te respondo. Voy a retomar la de Mari, la de la educación dirigida, sincrónica y asincrónica. Bueno, en el tema de educación dirigida, yo lo mencionaba en el tema, creo que metodológico, y yo decía, en este momento no podemos hablar de una educación virtual, porque realmente para hablar de educar en la virtualidad o ambientes virtuales de aprendizaje implica muchas cosas. Incluso cuando tuve la oportunidad de estar en UDARROA, es que no es solo, la educación virtual no es montar un contenido en, pues en la nube. La educación virtual no es enviar un enlace, no es disponer en Dropbox, en Gmail, en Drive, un contenido, es mediarlo con esas nuevas tecnologías, generar aprendizaje, material interactivo, atractivo, permitir los espacios de evaluación, autoevaluación, pues todas las modalidades de la evaluación. Entonces, por eso digo que no es una educación virtual, sino una educación dirigida. ¿Por qué dirigida? Entonces, una enseñanza dirigida es la que el docente o los directivos están tomando las decisiones y te dicen esto es lo que debes hacer. Entonces es como una enseñanza unilateral, porque entonces me están asignando lo que debo hacer. Sí, quizás me están compartiendo ese material a través de las redes o si redes o medios tecnológicos, pero eso no lo hace ser una educación virtual. Y lo del tema de sincrónico y asincrónico, entonces cuando entonces sí hay estas charlas activas donde estamos todos en línea, conversando, dialogando, o simplemente asincrónico cuando yo veo, por ejemplo, el ejemplo de esta charla, no es quizás, sé que intentamos reemplazarlo, pero no es lo mismo los que estamos participando en este espacio, que tengo la oportunidad de preguntas, sé que fue un poco corto, pues que nos quedamos pendientes de muchas cositas, pero toda la disponibilidad de responderlas desde el correo personal. Y es eso, el encuentro sincrónico es donde tenemos la oportunidad de un rol activo todos, y el asincrónico es donde, bueno, yo miro eso que la grabación de esta charla, quizás, ¿qué podemos hacer? Dar un espacio a si hay dudas, en el caso de la educación virtual disponemos de foros, si hay dudas escriben al foro, pero en el caso de los estudiantes no, entonces es esa enseñanza dirigida de que este es el material, te lo entrego, te lo está dispuesto en eso, pero queda ahí, no es como tal una enseñanza virtual. Bueno, y ya para cerrar la diferencia, lo de qué destacas de lo interactivo y en el contexto como en el proceso de educación. Pues yo siento que en el tema de esas estrategias innovadoras que hablamos y de aprendizajes significativos, los recursos interactivos son una herramienta muy positiva. Son cosas que te quedan porque implican hacer, seleccionar, desarrollar, mientras que si yo simplemente hago una lectura de algo y es algo automático, por ejemplo, es como en las presentaciones, es simplemente cuando no hay un video, no hay imágenes, solo es contenido, incluso te queda muy poco. Y también lo del interactivo que nos permite explorar y dar posibilidades al tema de estilos y ritmos de aprendizaje. Tema de estilos de aprendizaje porque me da la posibilidad de poner audios, videos, diseñar, ejecutar una actividad, hacer un crucigrama, una autoevaluación. Entonces yo siento que lo interactivo es muy positivo y genera aprendizajes muy significativos. Perfecto, pues yo sé que nos quedaron muchas preguntas pendientes y pues ya tendrán pues en el correo
de Alejandra en la presentación que también les vamos a compartir. Se las compartiremos tanto la grabación como en la presentación al correo que ustedes utilizaron para inscribirse a esta charla. Alejandra, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Mari. Quedó pues lo de la presentación para que la compartan y ya lo del correo personal. Sí, le pueden enviar el correo. Ahí queda en la presentación. Ahí queda en la presentación para los que tengan como esas preguntas puntuales. No, muchas gracias a todos los asistentes y pues los esperamos para el día de mañana. También tendremos varios talleres y los de mañana son ya relacionados con liderazgo e innovación. Les vamos a compartir por acá en el chat también el enlace de inscripción por si desean hacerlo.